Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a ver la naturaleza de los ciervos, que si bien Dios nos ha creado hermosos, perfectos y una obra maravillosa, también algo ha pasado en el camino, razón por la cual nos hemos vuelto siervos rebeldes. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos que evidentemente la creación de Dios ha sido una creación admirable, ¿sí? Pero la naturaleza humana se ha rebelado en contra de Dios, razón por la cual hasta el día de hoy seguimos perturbados por este pecado. A lo largo de esta materia vamos a ver que esta naturaleza pecadora realmente ha estado afectando en todos los ámbitos de la creación y también en todos los aspectos del quehacer humano. Entonces, efectivamente, como dice Darrow Miller, si bien estamos en un proceso de santidad, que lo entendemos bien desde el punto de vista del teísmo bíblico y del cristianismo, pues seguimos en batalla contra las obras del pecado y también del enemigo, las cuales van a perturbar las culturas, las cosmovisiones, las filosofías y obviamente los pensamientos, ¿sí? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos que si bien muchos cristianos confían en el poder de Dios, no confían en el poder de Dios para transformar sociedades y culturas. Entonces, vamos a entender esto como una fe que se asigna a este tipo de obra y a este tipo de situación o fenómeno social que pueda existir en esta creación, ¿sí? Más que todo, tener fe, creer, tener la convicción de que así como Dios nos ha salvado, nos ha liberado de la muerte y nos libra del pecado, también puede liberar naciones y culturas completas. Es un tema de realmente creerlo y de actuar en conformidad a esta fe y esta convicción que se tiene. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, tenemos a William Carey. Él, bueno, ha hecho realmente una obra muy grande hace muchos años atrás en la India, y él se ha ocupado específicamente de intervenir en esta sociedad con dos temas muy fuertes que se vivían hace muchos años. Sí, uno era que parte de la costumbre de la India y del pueblo donde él estaba era que quemaban vivas a las mujeres que eran viudas y las quemaban junto al cadáver de su esposo. Y otra costumbre que también tenían era de lanzar a sus bebés al río de manera de entregar una ofrenda, ¿sí?, al dios que manejaba el poder sobrenatural sobre las aguas, ¿sí? Y de esa manera ellos vivían. Pero William Carey realmente se sintió muy tocado en su corazón por este tipo de práctica, y estando ya ahí, con los recursos que tenía, con la gente que lo acompañaba, empezaron a predicar el Evangelio y de manera tan persuasiva que realmente evitaron que este tipo de crímenes continuaran. Y realmente hubo una transformación de esa sociedad, ¿no?, y de sus grupos humanos. Y de hecho, William Carey también tradujo la Biblia a 40 idiomas, o sea, no fue solamente dos o uno, fueron 40. Y ese ha sido un gran aporte a la comunidad cristiana hasta el día de hoy. Si bien se han encontrado en el camino algunas falencias en cuanto a la traducción, eso no quita el gran mérito que ha tenido este hombre con semejante trabajo a lo largo de su vida. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo el hecho de creer y tener la convicción real y firme de que Dios puede transformar estas culturas, estas comunidades, es efectivo, y que el obrar en conformidad a eso también trae y jala mucha bendición. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Dice entonces, ¿qué está sucediendo con la rebelión del hombre? Dice, el momento en que se interrumpió la relación entre Dios y el hombre, entre el hombre y el diseñador de toda esta existencia, entonces no solamente ha habido este quiebre espiritual y metafísico que ya conocemos, sino que también hubo este quiebre moral en cuanto a esta pérdida de visión, pérdida del sentido común de lo que sí está bien y de lo que está mal. Es decir, evidentemente sí necesitamos una guía, una pauta clara, objetiva y verdadera sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, ¿sí? Eso no brota naturalmente del ser humano,
salvo que sea Dios el que escribe en las tablas de los corazones su palabra. Pero aún así, más allá de tener corazonadas o cierta noción de lo que puede estar bien y está bien o mal, necesitamos una pauta bastante clara que está en la palabra de Dios. También aquí tenemos que Satanás ha forjado lo que habíamos visto hace tiempo, ¿no? Esta red de mentiras, que una parte de ellas tiene que ver en convertir al ser humano en creyente del poder del hombre sobre la naturaleza y sobre la materia, ¿sí? Pero en el sentido de que no existe Dios y que las culturas son antropocéntricas. Si esto quiere decir que giran alrededor de la creación del hombre o en su efecto giran alrededor de la misma creación, dejando a un lado al poder divino y de un solo Dios que ya habíamos visto, ¿no? Un Dios tripartito, ¿sí? Un Dios trino y divino. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que al ser este quiebre entre Dios y el ser humano por causa del pecado y como consecuencia hay este quiebre también moral, también tenemos que lastimosamente el ser humano a lo largo de la historia ha aprendido a amar la muerte, ¿sí? Entonces ocurre este mal moral, este mal natural y también la muerte cultural, ¿sí? Son tres consecuencias del pecado y que son fuertes, ¿sí? Ya estamos viendo tantas culturas y sociedades que aman la muerte, que tienen entre sus ritos los sacrificios humanos. Sí, tenemos también este mal natural que no coincide con una vida moral de principios y de un verdadero amor hacia Dios, hacia el prójimo y hacia uno mismo también, ¿no? Vamos hacia la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué sucede? Sí existe el deseo de cambiar, sí. Estoy hablando específicamente de los siervos. Existe este deseo también en muchos cristianos, ¿sí? Pero lo que sucede es que, como dice la diapositiva, no logramos entender que el verdadero cambio está en la transformación de los pensamientos, no solamente en tener el deseo de o el ánimo, la buena disposición de que sea así, sino que nuestra mente tiene que realmente ser transformada, las ideas deben ser cambiadas y por convicción, ¿sí? No puede ser impuesto ni obligado. También dice, debemos luchar contra el pecado en todas sus formas y efectos. Aquí no solamente está hablando de un tema moral, debemos entender el tema espiritual, el tema cultural, el tema social, el tema económico, ¿sí? El tema salud. Entonces, el pecado realmente ha tenido consecuencias en todas las áreas de la vida de las personas y lastimosamente en todo el ecosistema y en toda la creación que Dios ha hecho, ¿sí? También tenemos, dice, el mal moral es un intruso en el mundo, porque no fue el diseño de Dios este mal natural ni este mal moral, ¿sí? Dios tenía otro plan para nosotros, sin embargo, tenemos la salvación y una nueva oportunidad para restaurar y reedificar las cosas. Sí, entonces eso solo lo hacen los siervos que no son rebeldes y que realmente se alinean y se sujetan a Dios. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una expresión de Novak que dice que las diferencias de prosperidad y libertad dependen del ámbito espiritual, las ideas y la visión. ¿Sí? Entonces, si tenemos sociedades que realmente evolucionan, se desarrollan, es porque se han desarrollado también en el ámbito espiritual. La consecuencia es un desarrollo en el ámbito moral y obviamente en el cambio de visión. Entonces, aquí también tenemos, de acuerdo al criterio de Novak, que el desarrollo no es solamente a nivel de dejar de ser pobre o dejar de esas condiciones paupérrimas, ¿sí? Sino que el verdadero desarrollo conforme a la visión de Dios es un desarrollo espiritual, es un desarrollo moral y también es un desarrollo cultural y de visión. O sea, todo lo que yo veo, como yo lo interpreto, está completamente alineado a lo que Dios me ha enseñado. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ok, hasta aquí avanzamos el día de hoy, nuevamente cortito, pero ya saben, todo el fundamento está en el libro de Discipulando Naciones y si tienen alguna duda o alguna pregunta, estoy en el chat para responderles.
Yo me despido hasta la siguiente. Bendiciones.